Desde las calles de Caracas hasta los campos de batalla de Ucrania, desde la incertidumbre política en Washington hasta la tragedia de los desastres naturales, 2024 ha sido un año que desafió expectativas y redefinió realidades. Hemos sido testigos de la resistencia del espíritu humano, pero también de su fragilidad. A medida que cerramos este capítulo tumultuoso, es esencial reflexionar sobre los eventos que han dado forma a nuestro mundo y considerar lo que nos depara el futuro. En este video, repasaremos los 10 eventos más impactantes de 2024, analizando su importancia y sus posibles consecuencias a largo plazo. Desde elecciones históricas hasta conflictos geopolíticos, desde desastres naturales devastadores hasta avances tecnológicos disruptivos, exploraremos cómo estos eventos han impactado nuestras vidas y moldeado la trayectoria de nuestro planeta. Únete a mí mientras navegamos por este complejo panorama global, buscando comprender las fuerzas que impulsan nuestro mundo actual y preparándonos para lo que nos depara el futuro. Las elecciones presidenciales estadounidenses siempre envían ondas de choque a través del mundo, pero la reelección de Donald Trump en 2024 fue más que un terremoto político, fue un cambio tectónico en el orden global. Su victoria, impulsada por una base leal y una nación profundamente dividida, marcó un rechazo al status quo y una reafirmación de su estilo político populista. El impacto de su regreso al poder se sintió de inmediato en el escenario mundial. Las alianzas tradicionales se tensaron, los acuerdos comerciales se renegociaron y la incertidumbre se apoderó de los pasillos del poder. Desde Bruselas hasta Beijing, los líderes mundiales se enfrentaron a la realidad de un Estados Unidos menos predecible y potencialmente más aislacionista. Pero la turbulencia no se limitó a la política exterior. En casa, la retórica divisiva de Trump exacerbó las divisiones existentes, alimentando protestas y tensiones sociales. Su segundo mandato comenzó con la promesa de hacer que Estados Unidos vuelva a ser grande, pero la pregunta seguía siendo, ¿a qué costo? Mientras Trump consolidaba su control sobre el poder, el mundo observaba con una mezcla de fascinación y temor, preguntándose qué depararía el futuro para la nación más poderosa del mundo y para el orden global que había definido durante décadas. Durante décadas, el nombre de Bashar al-Assad fue sinónimo de la brutal guerra civil siria, un conflicto que cobró la vida de cientos de miles de personas y desplazó a millones más. Pero en 2024, el régimen de Assad finalmente se derrumbó, marcando un punto de inflexión en la historia de Oriente Medio. La caída de Assad, resultado de años de lucha implacable por parte de las fuerzas de oposición y la creciente presión internacional, abrió un nuevo capítulo incierto para la devastada nación. Con el fin de la era Assad, surgió la esperanza de la paz, pero también el temor al caos y la incertidumbre. La comunidad internacional se enfrentó a la abrumadora tarea de reconstruir un país destrozado por la guerra, brindando ayuda humanitaria a una población desesperada y trabajando para establecer un gobierno estable e inclusivo. Pero la tarea estuvo plagada de desafíos, ya que las potencias regionales y globales compitieron por influencia, amenazando con desestabilizar aún más la región. La caída de Assad fue un recordatorio aleccionador del costo humano de la guerra y una advertencia sobre los peligros de la tiranía y la opresión. Si bien marcó el final de un capítulo oscuro, también planteó profundas preguntas sobre el futuro de Siria y el equilibrio de poder en Oriente Medio. El conflicto palestino-israelí, una herida abierta en el corazón de Oriente Medio, volvió a estallar con una ferocidad devastadora en 2024. La violencia, provocada por una serie de eventos mortales, se extendió rápidamente, atrapando a civiles en el fuego cruzado y hundiendo la región en una nueva espiral de desesperación. El conflicto, alimentado por décadas de desconfianza, resentimiento y violencia, se vio exacerbado por la retórica incendiaria de ambos lados y la falta de voluntad política para buscar una solución pacífica. A medida que las bajas aumentaban, la comunidad internacional luchó por contener la violencia. Pero sus esfuerzos se vieron obstaculizados por divisiones internas y una sensación de impotencia. La escalada del conflicto tuvo consecuencias devastadoras para la población civil, desplazando a familias, destruyendo hogares y cobrándose la vida de inocentes, incluidos niños. Las imágenes de la devastación y el sufrimiento conmocionaron la conciencia del mundo, pero no lograron romper el ciclo de violencia. A medida que el conflicto se intensificaba, la esperanza de paz se desvanecía, dejando a su paso una profunda sensación de desesperación y la inquietante sensación de que la historia se repetía, condenando a otra generación al ciclo de violencia y sufrimiento. Capítulo 4. En la sombra de la guerra. Ucrania en la línea de fuego.
El conflicto en Ucrania, que comenzó en 2014, entró en un nuevo capítulo sombrío en 2024, ya que la violencia se intensificó y las tensiones entre Rusia y Occidente alcanzaron su punto máximo. La lucha, que comenzó como un conflicto regional, se convirtió en un peligroso punto crítico geopolítico, amenazando con desestabilizar aún más a Europa y reavivar los temores de una confrontación más amplia. Rusia, decidida a afirmar su dominio sobre su vecino, intensificó sus operaciones militares, lanzando ofensivas a gran escala y consolidando su control sobre el este de Ucrania. Occidente, por su parte, respondió con sanciones económicas más severas y un mayor apoyo militar a Ucrania, pero se mostró reacio a involucrarse directamente en el conflicto. Atrapados en el fuego cruzado estaban los ciudadanos de Ucrania, que soportaron la peor parte de la violencia. Millones de personas se vieron obligadas a huir de sus hogares, buscando refugio en otras partes del país, o cruzando las fronteras hacia la vecina Europa. Las imágenes de familias separadas, ciudades destruidas y vidas destrozadas, conmocionaron la conciencia del mundo, pero no lograron poner fin al derramamiento de sangre. El conflicto en Ucrania se convirtió en un sombrío recordatorio del costo humano de la agresión, la fragilidad de la paz y el peligro de las divisiones geopolíticas no resueltas. A medida que el conflicto se prolongaba, el mundo observaba con ansiedad, preguntándose si la diplomacia podría prevalecer, o si la violencia se intensificaría aún más, arrastrando a la región a un conflicto más amplio. Capítulo 5. Caos en el Ecuador. Cuando la democracia se tambalea. En un abrir y cerrar de ojos, la nación sudamericana de Ecuador se vio sumida en el caos en 2024 cuando una ola de violencia y disturbios se apoderó del país. Lo que comenzó como protestas contra las medidas de austeridad rápidamente se convirtió en disturbios generalizados, saqueos e incluso un intento de golpe de Estado. En el corazón del caos estaban las profundas divisiones políticas y económicas que habían estado hirviendo a fuego lento durante años en Ecuador, la creciente desigualdad, la corrupción desenfrenada y la percepción de que el gobierno estaba fuera de contacto con las necesidades del pueblo, crearon un terreno fértil para el descontento. A medida que la situación se deterioraba, las fuerzas de seguridad lucharon por mantener el orden, recurriendo a gases lacrimógenos, balas de goma e incluso munición real para dispersar a los manifestantes. Las imágenes de enfrentamientos violentos, barricadas en llamas, y el intento de secuestro de una estación de televisión por parte de manifestantes enmascarados, conmocionaron al mundo, pintando un cuadro sombrío de una democracia al borde del colapso. La crisis en Ecuador sirvió como una advertencia aleccionadora sobre la fragilidad de las instituciones democráticas y los peligros de la desigualdad y la inestabilidad política. A medida que la nación luchaba por recuperarse de la violencia, quedó por ver si podría curar sus profundas divisiones y reconstruir la confianza en su gobierno. Capítulo 6. La Tierra tiembla. Japón enfrenta la furia de la naturaleza. En un escalofriante recordatorio del poder impredecible de la naturaleza, un poderoso terremoto sacudió a Japón en 2024, sacudiendo la nación insular hasta lo más profundo y dejando a su paso un rastro de destrucción y desesperación. El terremoto, que midió más de 7 en la escala de Richter, golpeó cerca de la costa, provocando olas de tsunami que azotaron las comunidades costeras. En cuestión de minutos, las ciudades y pueblos que alguna vez estuvieron llenos de vida, se redujeron a escombros, mientras las implacables olas arrasaban edificios, automóviles e infraestructura. Los equipos de rescate corrieron para llegar a los sobrevivientes atrapados entre los escombros, mientras las familias angustiadas buscaban desesperadamente a sus seres queridos en medio del caos y la devastación. La respuesta al desastre fue rápida y eficiente, un testimonio de la resistencia y la preparación de Japón ante tales eventos. Equipos de todo el mundo acudieron en ayuda, brindando ayuda médica, refugio y apoyo a los necesitados. Pero a pesar de sus mejores esfuerzos, el número de muertos siguió aumentando, un sombrío recordatorio del costo humano de la furia de la naturaleza. Mientras Japón comenzaba el largo y arduo proceso de reconstrucción, el mundo observaba con admiración y solidaridad, inspirado por la determinación inquebrantable de la nación de superar la tragedia y reconstruir a partir de los escombros. En un otoño marcado por fenómenos meteorológicos extremos, la ciudad española de Valencia se vio afectada por una dana, una depresión aislada en niveles altos, un fenómeno meteorológico que desató lluvias torrenciales e inundaciones devastadoras, paralizando la ciudad y dejando a su paso un rastro de destrucción. Calles y avenidas se convirtieron en ríos embravecidos, mientras las aguas embravecidas se tragaban automóviles, inundaban hogares y negocios, y dejaban varados a los residentes en sus hogares.
Los servicios de emergencia trabajaron incansablemente para rescatar a las personas atrapadas en sus hogares y vehículos, mientras los hospitales luchaban para hacer frente a la afluencia de heridos. La Dana, un fenómeno meteorológico cada vez más común debido al cambio climático, expuso la vulnerabilidad de las zonas urbanas a los fenómenos meteorológicos extremos. Las imágenes de la devastación, con casas inundadas hasta el techo, automóviles sumergidos y residentes vadeando por las calles inundadas, sirvieron como un aleccionador recordatorio del creciente costo humano y económico del cambio climático. A medida que las aguas retrocedían, la ciudad de Valencia comenzó la desalentadora tarea de evaluar los daños y reconstruir. El costo financiero de la devastación fue asombroso, pero el costo humano, medido en vidas perdidas, hogares destruidos y medios de vida destrozados, fue incalculable. Capítulo 8. América Latina, elige un nuevo mapa político. 2024 fue un año de agitación política en América Latina, con elecciones cruciales en varios países que redibujaron el mapa político de la región y marcaron el comienzo de una nueva era de incertidumbre y transformación. Desde México hasta Argentina, los votantes acudieron a las urnas en cifras récord, ansiosos por expresar sus esperanzas de cambio y frustración con el status quo. En México, una nación plagada de violencia, corrupción y desigualdad, una candidata histórica rompió barreras al convertirse en la primera mujer elegida presidenta. Su victoria, un testimonio del creciente poder del movimiento de mujeres y el deseo de cambio, envió ondas de choque a través del panorama político, no solo en México, sino en toda la región. En otras partes de América Latina, los votantes se enfrentaron a opciones difíciles, sopesando las promesas de cambio y estabilidad en medio de una creciente ansiedad económica y preocupaciones sobre la corrupción y la delincuencia. Los resultados de estas elecciones tuvieron el potencial de remodelar el panorama político de la región, allanando el camino para una mayor integración regional o un retorno a las políticas nacionalistas del pasado. A medida que América Latina avanzaba hacia un futuro incierto, una cosa estaba clara: la región estaba en un punto de inflexión, y las decisiones tomadas por sus líderes y ciudadanos en los años venideros tendrían profundas consecuencias para su gente y para el mundo. Capítulo 9. La revolución de la IA, ¿progreso o peligro? La inteligencia artificial, una vez relegada al ámbito de la ciencia ficción, se convirtió en una realidad tangible en 2024, infiltrándose en todos los aspectos de nuestras vidas, desde la forma en que trabajamos y nos comunicamos hasta la forma en que pensamos y tomamos decisiones. Los avances en la IA trajeron consigo la promesa de un progreso sin precedentes, pero también plantearon profundas cuestiones éticas y existenciales sobre el futuro de la humanidad. En el ámbito de la medicina, la IA revolucionó el diagnóstico y el tratamiento de enfermedades, permitiendo a los médicos detectar enfermedades en sus primeras etapas y desarrollar terapias personalizadas. En el transporte, los vehículos autónomos se convirtieron en una realidad cotidiana, prometiendo reducir los accidentes y mejorar la eficiencia del tráfico. Y en el lugar de trabajo, la IA automatizó tareas repetitivas, liberando a los trabajadores para que se concentren en trabajos más creativos y estratégicos. Pero los rápidos avances en la IA también trajeron consigo nuevas preocupaciones. A medida que la IA se volvía más sofisticada, también lo hacía el potencial de uso indebido. Las preocupaciones sobre la privacidad, la seguridad y el desplazamiento laboral se intensificaron a medida que la IA se integraba más profundamente en nuestras vidas. La pregunta ya no era si la IA sería transformadora, sino cómo garantizaríamos que su desarrollo y despliegue sirvieran a los mejores intereses de la humanidad. A medida que nos adentrábamos en la era de la IA, nos enfrentamos a una elección fundamental: abrazar el potencial de la IA para el bien, al tiempo que mitigamos sus riesgos potenciales, o arriesgarnos a crear un futuro en el que las máquinas superan la inteligencia humana, con consecuencias potencialmente catastróficas. Capítulo 10. De los Juegos Olímpicos a los memes virales. Momentos culturales de 2024. 2024 no se trató solo de política y desastre. También fue un año lleno de momentos culturales memorables, desde el triunfo deportivo hasta las tendencias virales que capturaron el espíritu de la época y nos unieron, aunque solo fuera por un breve momento.
Los Juegos Olímpicos de París 2024 brindaron un telón de fondo impresionante para que los mejores atletas del mundo mostraran sus talentos, rompiendo récords y creando recuerdos inolvidables. La chilena Francisca Crovetto, con nervios de acero y una puntería impecable, ganó la medalla de oro en tiro skeet, haciendo historia para su país y consolidando su lugar entre las leyendas del deporte. Pero no todos los momentos culturales memorables fueron planeados. En la era de las redes sociales, los memes virales se extendieron como la pólvora, capturando la atención del mundo y provocando risas, indignación y todo lo demás. Desde desafíos de baile hasta bromas ingeniosas, estos fragmentos de cultura digital se convirtieron en una forma ubicua de comunicación y conexión, recordándonos que incluso en tiempos inciertos, todavía había espacio para la alegría, el humor y la creatividad humana. Y luego estaba el lado más oscuro de la cultura digital, el intento de asesinato contra el expresidente Donald Trump, capturado en un video impactante que se volvió viral en cuestión de horas. El incidente, un sombrío recordatorio de la polarización y la violencia que plagan nuestra sociedad, provocó un debate nacional sobre la retórica política, el papel de las redes sociales y el estado de la democracia estadounidense. A medida que el año llegaba a su fin, estos momentos culturales, tanto inspiradores como inquietantes, sirvieron como un recordatorio del poder perdurable de la experiencia humana, nuestra capacidad para el bien y el mal, y la importancia de buscar la unidad y la comprensión en un mundo cada vez más dividido. Epílogo. Mirando hacia el futuro. Lecciones de un año tumultuoso. El año 2024 ha sido un viaje a través de la esperanza y la desesperación, la innovación y la destrucción. Hemos sido testigos de la resistencia del espíritu humano ante la adversidad, pero también hemos sido confrontados con la fragilidad de nuestra paz y la urgencia de abordar los desafíos globales que nos definen, desde las ruinas de Siria hasta las calles inundadas de Valencia, desde la incertidumbre política en Washington hasta la promesa de la IA. Los eventos de 2024 han dejado una huella imborrable en nuestra conciencia colectiva. Nos han recordado nuestra interconexión global, la importancia de la cooperación internacional y la necesidad de liderazgo responsable en un mundo cada vez más complejo e impredecible. A medida que avanzamos hacia el futuro, la pregunta no es si enfrentaremos nuevos desafíos, sino cómo los enfrentaremos. Aprenderemos de los errores del pasado y trabajaremos juntos para construir un futuro más justo, sostenible y pacífico, ¿o sucumbiremos a las fuerzas de la división y el conflicto? La respuesta, en última instancia, está en nuestras manos. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de los eventos más impactantes de 2024. Los insto a que se mantengan informados, comprometidos y a que nunca pierdan la esperanza en nuestra capacidad compartida para crear un mundo mejor. Para obtener más análisis en profundidad de estos eventos y otros temas críticos que enfrenta nuestro mundo, visite cnn.com o suscríbase a nuestro canal para obtener actualizaciones periódicas y perspectivas de expertos. Juntos, podemos navegar por las complejidades de nuestro tiempo y trabajar para un futuro más